Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos que nos vamos con otra reseña más. Muchos acordaréis de esta fragancia lanzada en el año 2007 por Ramón Monegal. Entre sus notas tiene la salida de piña con agua de mar, está mezclada, tiene madera de gallac y demás. Muchos acordaréis porque es que en los comentarios la habéis referido cantidad de veces. ¿Cuál puede ser una fragancia parecida a esta aquí, que es la Blue U de Adolfo Domínguez, lanzada en el año 2007, vuelvo a repetir, del gran perfumista Ramón Monegal? U Blue ya está descontinuada, pero hace ya como 10 años está descontinuada perfectamente. Lanzada en el 2007, pero está descontinuada hace bastante tiempo. Yo calculo unos 10 años. No sé, era una línea que lanzó Adolfo Domínguez. La línea U era una línea muy casual, ya por finales de los años 2000. Estamos hablando de 2000, yo creo que 2005, 2006, 2007, 2008, más o menos eso. Lanzó una línea de ropa, Adolfo Domínguez, de manera casual, ropa así pues muy deportiva, de como voy vestido yo más o menos. Sudaderas, pantalón vaquero y demás, muy casual, ya sabéis. Tipo de moda de ese tipo. De joven, sobre todo dinámica y demás. Entonces, esta yo la tengo todavía en colección. Muchos me habéis preguntado. Ya la cabeza del atomizador incluso está, bueno, que se ha salido del sitio, está rota y demás. Ha pasado mucho tiempo, ya digo, mucho tiempo. Esto es una salida exquisita con piña, como he dicho, agua de mar, almizcle, madera de gallá y demás. Muchos han preguntado sobre algo que se pueda parecer con ese tipo de piña. Ya está reseñada la de Me acordé él de Alejandro Sanz. Pero creo que más referida a... Era como una nota de piña y demás, pero es más dulce que esta. Algo parecido que se pueda asemejar, voy a decir, como fragancia, porque esto es un eau de toilette, que por cierto, bueno, buena duración, unas 4 horas más o menos y demás. Desgraciadamente ya son fragancias que están descontinuadas, que deberían haberse quedado y venderse. Se vendían mucho. Se vendían, ya digo, como voy a decir, como mucho, como churro. Entonces, más referido a la de Me acordé él, que la acabo de reseñar, de Alejandro Sanz, que ya veréis la reseña, me acordaba algo parecido a esta de aquí, pero no. Viendo cantidad de fragancias que todavía tengo, pendientes de reseñar, como ya sabéis, son de mi colección y demás, he encontrado que más acorde a lo que pueda asimilar la U Blue de Adolfo Domínguez, la Náutica, que tenemos aquí la caja, la Náutica Blue, que es un eau de toilette en 100 mililitros también. Esta es la caja, voy a reseñar todo, voy a hacer la reseña completa de Náutica Blue. El precio del Primor, aquí vemos, todavía lo tengo, de 8,50. Bueno, pone precio venta al público recomendado 9,95 y, o sea, precio de venta recomendado 9,95, pero Primor ya sabemos que tiene mejor oferta que donde suelo comprar la fragancia, por 8,50. 8,50. Los 100 mililitros. Entonces, Náutica, os comento, Náutica Blue, que es una producción de Coty, porque viene aquí, es una producción de Coty, suelta la botella. Coty New York fabrica, Coty lo fabrica en España. Esto es una fragancia realizada en España, pero Coty pertenece a Nueva York. De hecho, es americana, pero nació en París. Coty nació en París. Lo que pasa es que se produce en Nueva York. Y entonces está distribuida por Coty, New York y demás.
Es, como digo, es una marca americana, pero la producción europea y esta pone Made in Spain y fabricada en España, lo pone aquí. Está fabricada en España, lo pone aquí. Entonces, 36 meses de duración, como la mayoría de demás. Entonces, esto tenemos una salida de piña con durazno, que es melocotón, y bergamota. Luego un corazón de jazmín y nenúfar, que es el lirio del agua, es lo parecido a lo que tiene agua de mar. Eso, pero la nota lo lleva en la nota de corazón, digo la Náutica Blue, y luego el fondo de sándalo, almizcle y cedro, que son maderas que coincide con el almizcle, con la madera, bueno, madera de cedro, también tiene madera de cedro la Blue Man de Adolfo Domínguez. Esta es una bueno, autoría de un perfumista, se llama Maurice Raubel, del año 2005. El tapón recuerda a los Ralph Lauren, a los de Ralph Lauren, los de polo de Ralph Lauren. Una fabricada en el 2005, como es esta, y todavía está. Una low cost, super low cost, de la ultra barata. Esta, si queréis, lo más parecido a, que por cierto, si veis lo que es en la cabeza del atomizador, es de plástico, es algo curiosidad, pero está muy bien. Simula náutica como una vela de barco velero y demás, muy deportiva. Ya veis que le he dado bastante, ya le he metido caña, le he dado bastante uso. Esto creo que de lo más parecido a la U-Blue, desde mi punto de vista, a la U-Blue de Adolfo Domínguez. La U-Blue de Adolfo Domínguez, lo más parecido. Tiene esa nota de piña, ese frescor que le da, junto con este tiene el nenúfar, que es el lirio de agua, nota floral, jazmín, un poquito más floral quizás, con la nota de sándalo, almizcle y cedro, que coinciden muchas notas con la U-Blue de Adolfo Domínguez. ¿Queréis probarla? Ir a perfumería a probar esta náutica, la recomiendo. Lo más parecido, creo que de lo más parecido desde mi punto de vista, desde mi olfato, a la U-Blue, puede ser, es de lo más parecido. Está aconsejada esta de aquí porque todavía se sigue vendiendo y, sin embargo, está lanzada en el 2007 y esta se lanzó en el año 2005 y esta sigue todavía vendiéndose. ¿Cosa de la vida? Pues sí. En el año 2007 la sacó Adolfo Domínguez, está descatalogada y se ha quedado con esta. Os recomiendo esta como, digamos, sustitución a la U-Blue, que ya no existe. Sí, os lo recomiendo al 100%. Os lo recomiendo al 100%. Una low cost por menos de 10 euros, una ultra barata, que sigue vendiéndose. Súper conocida. Por cierto, hay muchos vídeos que ya la aconseja y demás. Es una fragancia fresca, es una fragancia muy versátil, es una fragancia con la nota de piña, que está de alguna manera endulzada también, pero es fresca, porque le da el toque ese con el toque de melocotón, el durazno que pone el toque de melocotón, y le da un toque frutal. Viene a ser una estela baja, no es proyectona para nada. Tiene la salida esa al principio un poquito alcohólica y demás, pero es lo normal en este tipo de fragancias low cost. Una proyección más o menos de baja, 20 minutos, 30 minutos y después se queda a ras de piel. Pero sorprende la duración porque está en torno, supera perfectamente las 4 horas. O sea que a mí me está durando incluso 5 horas. Ya digo, intento ayudar de alguna manera a buscar sustituto a esta de aquí, a la U-Blue de Adolfo Domínguez. Creo que es la más, de todas las que tengo, la más aconsejada, que es esta de aquí, la Blue Náutica. De hecho, bueno, hasta hasta en los colores coincide, incluso el líquido hasta coincide más, aunque bueno, este está un poquito tintado, este no, esta es la botella de vidrio transparente y este ya, bueno, está tintado y demás, que no sabemos si realmente llega a ser azul, pero creo que sí.
Me da la sensación de que sí, que es azulona también. La aconsejo, la aconsejo. Yo la he probado, una fragancia muy para, bueno, pues de primavera, para verano, si la quieres echar para el invierno y demás, como fragancia de día, como fragancia fresca, es súper aconsejable. Low cost, menos de 10 euros, y no queréis que quiere que os diga, no puedo decir nada más. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, como digo, ya seguiremos haciendo más reseñas, cantidad de fragancias todavía pendientes por reseñar. Intento de alguna manera ayudar a que busquéis el sustituto, la de Ublu de Adolfo Domi, que no había sacado otra vez de nuevo. Espero que os sirva de algo la reseña. Creo que en esto, bueno, pues estoy poniendo un poquito de empeño e intentar ayudar a buscar esta sustitución de fragancia. Una encima gastando menos y nada, o sea, menos de 10 euros, y que la tenéis normalmente en los supermercados. También supermercados, supongo yo que también, pero yo la compré en el Primor, que es donde suelo comprar la mayoría de las fragancias, porque bueno, entre otras cosas tiene precios que son más baratos que mucho. Nada más, un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.